Bien, abre tu Biblia por favor en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Es una sección bastante larga, bastante interesante lo que vamos a ver ahora mismo. Pero dame chancita para encontrar aquí mi archivo. Vamos a ir más o menos rápido, pero sin perdernos de vista lo que este pasaje nos comunica, esta conversación tan interesante que Jesús tiene con Nicodemo, y como veremos en el transcurso del mensaje, Nicodemo puede ser tú, Nicodemo puedo ser yo. Entonces voy a leer nada más, vamos a leerlo todos. Sígueme con tu vista, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Qué conversación tan interesante, ¿no? Y solamente quiero darte una nota para que tú vayas amortiguando. En el transcurso del mensaje te voy a decir cosas que no te van a gustar, pero te lo voy a decir con mucho amor y con mucha compasión. ¿Qué conversación tan interesante acabamos de ver? Ahora, si pudiéramos resumir estos 21 versículos en uno o dos párrafos, sería lo siguiente. No va a ser tanto como una proposición porque es bastante largo, pero lo podríamos resumir así. Jesús presenta a un religioso su necesidad de salvación y la inutilidad de su propia justicia. Jesús dice que el nuevo nacimiento es necesario para la salvación. Es operado por el Espíritu Santo y la palabra, al creer en la obra de Cristo en la cruz, en razón del amor de Dios, y se manifiesta en una vida de fe y obediencia práctica. Con esto resumiríamos lo que el pasaje nos dice. Entonces tú dices: bueno, vamos a orar, estamos despedidos. No, todavía falta, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver este pasaje en tres secciones. Primero, Jesús responde a lo que no pregunta Nicodemo. Número 2, Jesús responde a lo que pregunta Nicodemo, y eso lo veremos con dos preguntas que hace Nicodemo. Y número 3, Jesús expone lo que todos debemos saber. Así vamos a dividir nuestros 21 versículos y comenzamos. A lo largo de los años en la vida cristiana y de manera personal, con otras personas o en viajes misioneros,
hemos tenido la oportunidad de hablar con diferentes tipos de audiencias acerca del Evangelio, acerca del Señor Jesús. Algunas veces las personas a las que le testificamos pueden ser personas muy preparadas. Un día tuve la oportunidad de hablar de cuestiones del Evangelio con un abogado muy preparado, y te imaginarás cómo se puso eso, ¿no? Otras ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar con personas bastante sencillas, como cuando íbamos acá a las sierras en Veracruz, en Tantoyuca, en Chijolar, allá donde no había nada. Personas muy sencillas, muy humildes, muy dispuestas a escuchar el Evangelio en algunos casos. El asunto es que las audiencias pueden variar. Y yo recuerdo particularmente una ocasión, estábamos en Tantoyuca, donde uno puede identificar o percibir el ambiente de las personas o la actitud que tienen a cómo están escuchando el mensaje del Evangelio. Y uno puede decir lo siguiente: esta es o esta fue una audiencia muy difícil. No sé si les ha tocado, ¿no?, que cuando tienes una interacción con alguien o estás presentando una clase y tus compañeros están así como, ¿ahora qué horas acabas, no? Y tú dices, no, estos no me escucharon, no me pusieron atención. A veces compartir en grupo a ciertas personas, tú puedes percibir eso. La audiencia a quien le hablamos fue una audiencia difícil. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si tú pudieras elegir, ¿a qué tipo de audiencia elegirías predicar o testificar? Imagina que te invitan y te dicen, ok, tú, joven de Genezaret, joven de UCLA, joven que vas a tu iglesia local, queremos invitarte a predicar, queremos invitarte a que des tu testimonio de Cristo, queremos que compartas acerca del Evangelio, pero queremos ponerte dos opciones. La primera es, vamos a ir a un centro de rehabilitación para drogadictos, o vamos a ir a un barrio complicado donde habrá un montón de cholos, los vas a ver todos tatuados, vestidos de manera bastante coloquial, con las patillas embarradas de gel. ¿Se acuerdan de esa moda, no? Así y así, ¿sí? Y vamos a ir a ese tipo de personas, donde va a haber señoritas que no se ven muy amables, que digamos, y sus rostros reflejan la vida alegre y permisiva que han llevado. Esa es la opción número uno. La opción número dos es la siguiente. Te vamos a invitar a un lugar donde las personas que te escucharán se presentan de manera amable, hasta cierto punto son receptivas, van bien vestidos, estarán en un auditorio climatizado. Seguramente a la gente con la que hablarás será gente preparada, que maneja negocios o son ejecutivos, y sus vidas reflejan una moralidad bastante respetable. Hazte la pregunta ahí y no me contestes. ¿A cuál de las dos audiencias tú prefieres ir? Bueno, también dependerá mucho de tu carácter y temperamento, ¿no? Pero, ¿a cuál? Y luego surge una pregunta. ¿Cuál será más receptiva? Estás ahí como que trabajando la ardillita. Tan temprano, hermano, no me ponga a pensar, son las 9 de la madrugada. ¿Sí? La otra. ¿Cuál está más necesitada? ¿Sabes cuál es la respuesta? Las dos. Estos dos tipos de audiencia tienen la misma necesidad. Y la verdad es que una de estas audiencias puede estar más reacia a la realidad de su verdadera condición. ¿Y por qué decimos esto? Por lo que Jesús dice de los fariseos. Mira Mateo 21, por favor. Mira Mateo 21, 31. Cómo Jesús se dirige a los principales sacerdotes de la ciudad que venían a representar la crema innata de la religión, el caché del caché. Nota ahí en Mateo 21, versículo 23, donde dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Jesús aquí está teniendo una conversación con gente que aparentemente es bastante respetable porque son los líderes del pueblo, son los líderes religiosos, son aquellos a los que tú dirías, pues yo quisiera ser como él, por lo menos en el exterior, ¿no? Pero chécate cómo les contesta Jesús respecto a su actitud. Ahí mismo en Mateo 21, pero ve al versículo 31. Después de que Jesús pone una parábola de alguien que le dice, mijo,
ve a la tienda y tráeme las tortillas. Y dice, sí, sí voy, y no va. Es paráfrasis, actualidad. Y luego le dice al otro, mijo, ve a la tienda y tráeme las tortillas. No. Y lo dice, bueno, mejor sí. Y ese sí va. Chécate lo que dice Jesús. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos y las rameras van delante de ¿quién? De los principales sacerdotes y de los gobernantes. Ahora, nota la razón. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. ¿Y qué? No le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿A qué audiencia le cuesta más trabajo entender su situación? Ahora, si eso no es suficiente, mira Lucas 18. Mira Lucas 18, donde encontramos esta famosa parábola. ¿De quién crees? Del fariseo y el publicano, más o menos, ¿sí? El fariseo y el publicano, aunque eso también es un buen ejemplo. Nota esto, versículo 10, desde el 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y más atrás te vas a dar cuenta que se refiere a los fariseos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo. No pierdas de vista eso, por favor. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Son ladrones, injustos, adúlteros. Y chécate al amigo, en el servicio de oración, ahí en la iglesia, el jueves a las 7, orando consigo mismo, menospreciando a uno allá. Yo no soy como este. Ni siquiera como este publicano, ni siquiera como este que se metió a la iglesia y nadie lo invitó. Yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Este se está viendo a sí mismo y está viendo sus justicias. Mira lo que dice el versículo 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ya te vas más o menos dando cuenta hacia dónde nos vamos dirigiendo aquí. Las personas que se miran a sí mismos como justos, con más dificultad, no estoy diciendo que es imposible, pero con más dificultad, ven su verdadera necesidad. Y es así que encontramos a Jesús hablando con Nicodemo. Juan 3. Esta conversación es bastante interesante. Viene este personaje. Ahora, por favor, no separes capítulo 3, versículo 1, de capítulo 2, versículo 23 al 25, donde dice lo siguiente: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de todos ellos, porque conocía ¿a quién? A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nicodemo viene de estos que aparentemente creían y tenían cierto concepto de Jesús. Ahorita vamos a ver qué pensaba Nicodemo de Jesús. Pero Juan explica que muchos de estos no tenían una fe salvadora y que ninguno de estos se escapaban de la visión de rayos X de Cristo. Así es que no era como que decía, ay sí, Jesús, yo creo en ti. Y Jesús decía, no me confío mucho de ti porque, ¿sabes qué? Mira, yo con mis ojos de Dios, mi omnisciencia implícita aquí en el pasaje, yo sé lo que hay en tu corazón. Es lo que dice el pasaje, ¿no? Jesús no se fiaba de ninguno porque él sabía lo que había en el hombre. Y ahora conecta capítulo 3, versículo 1. Había un hombre. ¿Te fijas? Jesús sabía lo que había en el hombre. Capítulo 3, versículo 1 dice, había un hombre del cual Jesús sabía todo lo que había en su corazón. Y así, querido joven y señorita, Jesús sabe lo que hoy hay en ti. Cuando Jesús habló con Nicodemo, había un hombre que se llamaba Nicodemo. Hoy
hay personas como tú, de las cuales Jesús hoy en su omnisciencia conoce todo de ti. Todo. Jesús hoy sabe tus pecados. Jesús sabe lo que viste en internet la noche antes de venir aquí. Y quién sabe si anoche que no dormiste. Jesús sabe la música que escucha. Jesús sabe con quién pasas momentos bastante agradables del sexo opuesto. Él sabe que tú luchas con la pureza sexual o en su defecto, Él sabe que tú te crees un santurrón casi deificado que confías en tu propia justicia. Porque Jesús sabe lo que hay. ¿En quién? En el hombre, en la señorita, en el joven, en mí, en todos. Y eso es bueno. Es bueno saber que Él sepa, que de Él no nos podemos ocultar y podemos venir a Él. Ahora, en este contexto aparece Nicodemo. Tenemos un nombre, vamos de voladita aquí. Por lo menos tenemos que se llama Nicodemo, el significado del nombre no nos ayuda mucho por acá. Entonces tenemos a este Nicodemo. ¿Qué se nos dice también de él? Se nos dice que era un hombre fariseo, esto es importante recalcarlo, la secta de los separados, digamos que estos eran los legalistas de su tiempo, estrictos guardadores de la ley. Muchos de los fariseos de los tiempos de Jesús eran hipócritas. ¿Recuerdas que hay casi un capítulo entero en Mateo donde Jesús se la pasa diciendo, ay de ustedes, vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que hasta les llama sepulcros blanqueados? Eran estos que se vestían con largas ropas, que traían filacterias ensanchadas aquí, traían la Biblia más grande, ¿sí? Para que todo el mundo los viera. Y aparentaban ser bastante piadosos, por lo menos en la apariencia, y Jesús los expone diciéndoles, ustedes son como sepulcros blanqueados que por fuera se muestran justos a los hombres. Estos guardaban la ley de una manera tan rígida exteriormente que se habían inventado por lo menos, chécate esto, por lo menos otros 600 mandamientos. Y encontré uno muy interesante. Eran tan legalistas que ellos decían lo siguiente. Ellos decían, chécate, y se me hizo interesante porque yo tengo gallinas, brother, ¿sí? Decía que tú te podías comer un huevo que una gallina haya puesto en sábado, pero tenías que matar la gallina en domingo, porque la gallina violó el día de reposo. Así de exagerados eran. Y ellos pensaban que haciendo eso, se ganaban el favor de Dios. Y otras muchas cosas bien extrañas que hacían. ¿Por qué? Porque ellos querían con sus prácticas externas aparentar piedad. La mayoría eran así. Pero parece que Nicodemo por lo menos está teniendo un interés genuino, porque vemos que Nicodemo aparece por lo menos 2 veces más en el Evangelio de Juan. Este es el tipo de persona con las que Nicodemo se juntaba y que tal vez en su momento él fue así. Estrictos guardadores de la ley. Y aunque Nicodemo parecía tener un interés genuino por Jesús, era limitado por sus prejuicios religiosos. Ahora, nota que también tenemos su posición. Se nos dice que era un principal entre los judíos, y la idea de principal es que era prominente, era un príncipe, tenía prestigio entre el pueblo y muy seguramente tenía la pura lana, ¿no? Regularmente este tipo de gentes manejaban algunos negocios por ahí. Y te acuerdas de aquel joven rico que llega a Jesús y le dice, maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Que también era un principal. Muy seguramente Nicodemo era también de este tipo de círculo social. El propio pasaje nos lo dice, era un principal, debería tener prestigio, debería tener posición, fama, dinero, tenía que verse bien delante de la gente. Y también el texto nos dice lo que él y sus colegas pensaban de Jesús. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, no sé si notaste el verbo sabemos, ¿te fijas? No dice sé. O sea, no está hablando por sí mismo, aunque viene a Jesús de noche, y si vino de noche y en la tarde o cuando sea está bien, el asunto es que vino, dice, mira, nosotros los del Sanedrín, nosotros los fariseos, nosotros la gente con la que yo me codeo, sabemos, viene en representación de alguien, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nota que le llama rabí, maestro, por lo menos él reconoce eso, él reconoce que viene de Dios, seguramente es un profeta más como Juan, que después de 400 años de silencio no habíamos tenido profecía, y bueno, pues Dios está contigo porque hace señales, eso lo ves en capítulo 2, versículo 23. Entonces tenemos a Nicodemo, un fariseo, estricto guardador de la ley, prominente, con dinero, que tiene un concepto de Jesús limitado, y uno pensaría con todo esto que Nicodemo la tiene hecha con Jesús, ¿verdad?
Es como ir al consulado y traer todos los papeles en orden, ¿no? O sea, cuando vas a sacar tu visa, ¿qué te dice tu familiar? Llévate, ¿qué? Llévate todo, que no se te olvide nada. Echa el recibo de la luz, del agua, la nómina, la cartilla de vacunación tuya, hasta la del perro, ¿verdad? Por si te preguntan algo, que lleves todo, porque si llevas todo, muy seguramente te van a dar la visa. Y uno mira las credenciales de Nicodemo y diríamos, este ya la hizo. Por lo menos él pensaba eso, y no sé si tú también estás pensando eso. Pero todo esto no le servía de nada a Nicodemo en virtud de su verdadera necesidad. Atención, él se presenta delante de Jesús con todo esto, pero Jesús responde a algo que Nicodemo no está preguntando, porque Jesús sabía lo que había en este hombre, ¿te acuerdas? Jesús sabía lo que había en este hombre, y entonces Jesús responde a la verdadera necesidad de un religioso moralista como él. Y querido joven, este Nico, como Trofi, Nico, puedes ser tú. Y esta frase me costó mucho trabajo escribirla, pero te lo digo con mucho temor, mucho amor y mucha compasión. Ustedes hoy pueden ser una audiencia difícil. Ustedes hoy, aquí, pueden ser una audiencia difícil. Muchos de ustedes han estado en la iglesia por años, han escuchado mensaje tras mensaje, mínimo 2 por semana, y si eres de los más antiguos en la iglesia, 4, ¿eh? Martes, jueves, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Has estado en discipulados, has llevado clases de Biblia en algunos casos, has estado en cultos de capilla, estudias en Yucla, perteneces a una familia involucrada en la iglesia, y aunque todo eso es bueno, tú puedes dejar tu verdadera necesidad y pensar que todas estas cosas te dan la visa con Dios. Porque no ves lo que en realidad necesitas. Tú podrás decir, yo no soy como los de, yo voy a decir como los del CONA, ¿verdad? Les dan carrilla a los del CONALEP. Yo no soy como esos, ¿no? Ahí nomás entran estos, no. Si estás en el CONALEP, no te ofendas, no, es un decir nada más. O yo no soy como los cholillos del barrio, o yo no soy como los fiesteros de las universidades seculares. Si tú piensas así, tú eres como Nicodemo. Tu religión, tu posición, tu antigüedad en la iglesia, el nombre de la institución donde estudias no son nada ante tu verdadera necesidad. Y esto es a lo que Jesús responde, a lo que Nicodemo no estaba preguntando, y tal vez ni tú. No sé si notas en capítulo 3, que comienza diciendo el pasaje, respondió Jesús y le dijo. Ahora, si el texto dice respondió, ¿qué esperarás tú anteriormente? ¿Una qué? ¿Qué es a lo que respondes? A una pregunta, ¿no? Pero Nicodemo no preguntó nada. Pero sabes que tú no tienes que preguntarle nada a Jesús, porque Él sabe. Él sabe. Él dice que Él sabe lo que había en el hombre, ¿no? Y en este caso en Nicodemo y tal vez en ti. Y Jesús le contesta esto. De cierto te digo, o en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, joven, de cierto te digo, en palabras de nuestro Señor Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa es tu verdadera necesidad, Nicodemo. No es que vengas y te presentes delante de mí como un fariseo, no que te presentes como un principal, no es que me digas que yo soy un maestro, porque pues a fin de cuentas me estás poniendo igual a ti, porque tú también eres un maestro. No, lo que tú necesitas, tu verdadera necesidad es, necesitas nacer de nuevo. Vamos a explicar ese concepto un poquito más adelante. Nota cómo Jesús no solamente se refiere a Nicodemo, sino que presenta esta necesidad universal de nacer de nuevo cuando dice el que no naciere, y eso te incluye a ti en este tiempo, el que no naciere de nuevo. Nico, y tú aquí necesitas nacer de nuevo. Y aquí encontramos este concepto. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un concepto que va mucho más allá de un nuevo comienzo, o como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva. Este es un concepto que va mucho más allá de eso.
aunque a veces usamos estos términos para ilustrarlo, son muy limitados. Querido joven, nacer de nuevo no es un parche, no es un mejoramiento, o como un predicador atarantado dijo, es nacer de nuevo es ser mejores. Nacer de nuevo no es ser mejores, es como decir, o sea, ya soy bueno, nazco de nuevo, ¿cómo puedo ser mejor? No, lo único que puede ser mejor es un mejor pecador, un mejor muerto, porque sin Cristo es lo que eres. Alguien que está muerto en delitos y pecados. Nacer de nuevo no es qué hago para ser mejor, es una obra de regeneración que Dios obra por gracia en la vida del pecador. Tienes que ser hecho, tienes que ser parido otra vez. O sea, no en gine, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso. Pero tienes que ser nueva criatura. Tienes que vivir y venir a la vida espiritual. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, pero todo eso viene a raíz de que tú te conviertes por la obra de Dios en tu corazón en una nueva criatura. Voy a leer la definición del nuevo nacimiento de la Biblia de la Reforma, que dice, la regeneración es el término teológico que se usa para describir el nuevo nacimiento. Se refiere a una nueva generación de generar vida, un nuevo génesis, un nuevo principio, un nuevo comienzo. Es más que borrón y cuenta nueva. Marca el inicio de una nueva vida en una persona radicalmente renovada. Eso es un nuevo nacimiento. Ahora, solo como nota aclaratoria, ¿esto significa entonces que cuando nazco de nuevo ya no peco? No. El nuevo nacimiento es el inicio de tu nueva vida en Cristo y allí comienzas un proceso de santificación que termina en tu glorificación. Ustedes digan, no, hermano, pues es que yo sí creí, pero pues mire, me la paso pecando y es otra cosa, podemos hablar de eso si quieres. Y ahora también, joven, es interesante que tú notes lo siguiente, por lo que dice Jesús, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, es necesario para la salvación. 2 veces Jesús dice que si no naces no puedes. Si no naces, no puedes. Versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede. Y mira capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede. O sea, no puedes. Si tú naces de nuevo, no puedes, no eres salvo. No importa cuántos años tengas en la iglesia. No importa cuántos campamentos y retiros hayas asistido. No importa quién sea tu papá en la iglesia. Si tú no naces de nuevo, el pasaje dice, no puedes entrar al reino de Dios. Ahora, aquí comienza a hacerte una pregunta. ¿Estás confiando en ti, en tu justicia, o en tu supuesta falsa humildad de, ay, yo no merezco nada? ¿O has nacido de nuevo? Y aquí pasamos al segundo punto, vamos rápido. Jesús responde a lo que pregunta Nicodemo. El primer punto fue, Jesús responde a lo que no pregunta Nicodemo. Jesús responde a lo que pregunta Nicodemo. Punto número 2. Aquí encontramos 2 preguntas de Nicodemo que al ser respondidas por Jesús ponen de manifiesto el problema principal de Nicodemo. Jesús contesta primero cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento y 2, contesta a raíz del problema de Nicodemo y el nuestro. Y para entender esto, miremos la primera pregunta. Ahí en capítulo 3, donde Jesús dice, versículo 4, ahora sí Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y creo que Nicodemo no está tomando esto como en sentido literal, así como que, a ver, Señor, explícame cómo funciona esto, ¿no? Él está cuestionándose aquí en capítulo 3, versículo 4, la imposibilidad de hacer esto, de empezar de nuevo después de una vida de religión. John MacArthur dice en su libro El Evangelio según Jesucristo respecto a este pasaje, parafraseando lo que Nicodemo dice, yo no puedo empezar de nuevo, es demasiado tarde, he ido demasiado lejos en mi sistema religioso como para empezar otra vez. Bueno, entonces la realidad no es como que, bueno, imagínate, necesito nacer de nuevo, vas a llegar a tu casa, mamá, ¿qué crees? El hermano me dijo que tengo que nacer de nuevo, pues dame chance, ¿no? Así me acomodo en tu vientre otra vez y luego 9 meses después vamos ahí al doctor
y que me saquen. No, no estamos hablando de eso. Nicodemo reconoce aquí la imposibilidad de esto y Jesús lo confirma. Mira capítulo 5, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y con esto Jesús ya está encaminando a Nicodemo a la realidad de que el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y vámonos aquí más o menos rápido porque aún no tenemos contenido. Estamos hablando de un nacimiento espiritual operado, obrado por el Espíritu Santo. No sé si notaste la frase que dice nacer de agua y del Espíritu. Esto no tiene nada que ver con esfuerzos humanos porque el versículo 6 lo confirma. Lo que es nacido de la carne, carne es. Así como tú y yo nacimos hace 18, 15, 20 o 45 años, en mi caso, es solo carne, es solo un ser humano que nace pecador, no puede heredar el reino de Dios. Así como estás en tu nacimiento físico, eres pura carne, no hay vida espiritual. Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, es necesaria la obra del Espíritu de Dios en tu vida, obrando por la palabra. Esto es lo que significa nacer del agua y la palabra. El agua hace alusión a los ritos de purificación del Antiguo Testamento que apuntaban a una limpieza y purificación final. Hay 2 o 3 posturas más de esto, pero esta es la que yo creo. Y mira lo que dice Ezequiel 36, por favor. Vamos a ver 3 pasajes aquí para justificar esto. Ezequiel 36 dice, versículo 25 al 37, Ezequiel profetizando lo que Dios haría con su pueblo, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y nota cómo ya se anticipaba la idea del nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y esto es congruente con el Nuevo Testamento, cuando leemos en Tito capítulo 3. En Tito capítulo 3, versículos 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y no sé si notaste esa frase interesante, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y primera de Pedro 1:22 dice que somos renacidos por medio de la palabra. Y ahora versículos 7 y 8 en Juan 3 explica el proceso misterioso de cómo obra el Espíritu para generar vida en el pecador. No sé si notaste este pasaje que es interesante, ¿no? Dice, el viento sopla de donde quiere, y tú no sabes de dónde viene, ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, y esto no es como, no es tan complicado si lo entendemos desde la perspectiva de que uno no puede entender cómo Dios opera en el corazón más que por su pura gracia, por la pura obra de Dios. Y nota que usa la palabra espíritu y viento porque se traducen de la misma manera, pero está diciendo que una persona que escucha el evangelio, una persona que oye de Jesús, una persona que se da cuenta de su necesidad, Dios por gracia obra, el Espíritu llega y de repente esta persona por gracia entiende, nace de nuevo, comienza a caminar con Jesús y tú dices, ¿y qué le pasó? Fue la obra de Dios en su corazón. Y lo tenemos aquí, gracias por los ejemplos. Está aquí el abanico a todo lo que da. ¿Escucha su sonido? Sí, ¿verdad? ¿Siente su efecto? Sí, por lo menos aquí está despeinando a Mitzi, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿tú ves el viento? No, o sea, tú dices, bueno, este aire, ventilador apunta para allá y el viento va para allá, y después, ¿qué pasa con ese viento? No sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero sentimos su efecto. Y es lo que Jesús está explicando aquí. El viento sopla de un lado, el viento sopla de otro, oye su sonido, no lo puedes ver, pero sí puedes ver el efecto en la persona de alguien que nace de nuevo. Es el proceso misterioso de cómo obra el Espíritu para generar vida nueva en el pecador. Tú y yo ni sabemos, pero se nota. Por eso, presta atención a la palabra leída, hablada, predicada.
Dios en su gracia y por su espíritu obrando en ti, genera nueva vida. Rápido. Segunda pregunta de Timoteo, de Nicodemo, versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? No entiendo. ¿Cómo puede hacerse esto? Y con esta pregunta, Nicodemo sigue reflejando su incapacidad para comprender que está completamente ligada a un asunto del corazón. No es asunto de ignorancia, es incredulidad. Mira versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? Y la idea aquí es bien enfática porque no solamente dice, eres tú maestro, sino le dice, tú eres el maestro. O sea que si alguien debería saber estas cosas, ¿quién sería? Él. Si alguien debería entender Ezequiel 36, ¿quién sería? Él. Si él debería entender qué significaba circuncidar el corazón, ¿quién sería? Él. Y no sabe. Sí, Julia, como dicen por ahí, eso dolió. Tú eres el maestro y no sabes. Se ha sentido bien feo Nicodemo, ¿no? Me acuerdo cuando yo recién tenía meses de que nos habían ordenado. Luego me hicieron una pregunta y yo no sabía. Algo relacionado a alguna actividad y yo todavía no estaba bien informado, bien empapado de todo lo que tenía que pasar. Y luego me dicen, eres pastor y no sabes. Híjole, se sintió bien feo. Bueno, me imagino que se haya sentido Nicodemo, ¿no? Cuando le dijeron, eres tú el maestro y no sabes. Pero Jesús se lo dice con un corazón compasivo, pues le explica. Ahora, imagínate qué humillante para este fariseo principal. Híjole, yo soy maestro y no lo sé. Si alguien debería saberlo soy yo. Pero qué humillante para ti también, ¿no crees? Qué humillante para ti que te confronten con tu salvación o te pidan definir el evangelio y cómo eso ha cambiado tu vida y no sepas. Que sepa más un niño testigo de Jehová, de doctrinas, que tú. Que tú no puedas explicarle a alguien de tu familia la justificación después de tantos años en la iglesia, o que tu vida no refleje eso y te digan, ¿eres tú cristiano y no sabes esto? Qué humillante, pero qué oportuno, porque queremos enseñarte y queremos aprender contigo. Queremos tener el corazón compasivo de Jesús. La razón de la ignorancia de Nicodemo, vámonos rápido. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, versículo 11, y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ese es el testimonio que Juan el Bautista ha dado de Jesús, que las escrituras dieron de Jesús y que él mismo está dando de Jesús. Y no le recibe ni Timoteo ni las personas a quienes representa. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, nota el problema. ¿Cómo? ¿Qué? Vean su Biblia, no me miren a mí, yo estoy feo. ¿Cómo qué? ¿Cómo creeréis? ¿Cómo creeréis? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El problema de Nicodemo no era ignorancia, no era que no conocía las escrituras, no era que no leía porque se supone que sabía de memoria. El problema de Nicodemo era que no creía. Y para terminar esta sección, Jesús usa un episodio del Antiguo Testamento para enseñarle a Nicodemo que su posición como fariseo no lo exime de estar infectado por el veneno mortal del pecado. Y usa la ilustración o la analogía de esta serpiente en el desierto. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿tú crees que Nicodemo sabía? Sí, ¿verdad? En cuanto Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Nicodemo pensó, sí, números 21. Bueno, no pensó números 21 porque no estaba dividido así, ¿verdad? Pero sabía de qué estaba hablando. Él sabía a qué episodio se refería Jesús. Y decía, mira, tu problema, Nicodemo, es tu falta de credulidad y necesitas que alguien muera por ti. Y ese alguien que va a ser levantado en una cruz, llevando el precio de tus pecados y quitando tus prejuicios y justicias religiosas, va a ser el Hijo del Hombre que descendió
del cielo. Jesús le está diciendo a Nicodemo, olvídate de tus prejuicios respecto a mí, de tus conceptos limitados de mí. Soy mucho más que un maestro. Olvídate de tu justicia propia y mírame a mí, hecho pecado por ti. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Querido joven, igual que Nicodemo, tú estás infectado, muerto por el veneno del pecado y tu fariseísmo no te puede salvar. Mira a Cristo, levantado en una cruz por ti. Terminamos. Jesús expone lo que todos debemos saber. Jesús expone lo que todos debemos saber. ¿Por qué decimos eso? Versículo 16, famosísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosas palabras siguen en este famoso texto, hermosas y seguramente impactantes para los oídos de Nicodemo, porque dice, porque de tal manera amó Dios a los fariseos. No, porque de tal manera amó Dios a Israel. No, porque de tal manera amó Dios a los moralistas. No, a los de Yucla. No, a los de Gene. No, amó Dios al mundo. Jesús estaba haciendo posible con su muerte, sepultura y resurrección que personas en todo el mundo por la obra del Espíritu Santo respondieran y nacieran de nuevo. Y esto es en razón del amor de Dios. El pasaje dice de tal manera, querido joven, Jesús expone lo que todos debemos saber y tú debes saber que Dios te ama. Tú hoy puedes nacer de nuevo, si no es que ha sido así, tú puedes tener vida eterna. Y es verdad, dijimos que la obra de salvación es obrada por el Espíritu Santo en el corazón del hombre pecador, pero eso no anula tu responsabilidad de creer, porque 6 veces en estos pasajes aparece la palabra creer. Yo te ruego, por favor, cree, responde a la palabra predicada. Dios te ama tanto que dio a su Hijo para morir en tu lugar y te dice, cree. No dice que cambies primero, no dice que entiendas todo, no dice que hagas cosas buenas, no dice que te portes bien, aunque queremos que te portes bien y todo eso, ¿verdad? Pero Dios dice, cree en Cristo. Y mira cómo estas preciosas palabras siguen en versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, el corazón de Dios es movido a misericordia, es movido a salvación. Aquí en Allende, allá con Nicodemo, en este tiempo, en otro tiempo, en el futuro, si tú todavía estás vivo y no has creído, cree. No envió Dios a su Hijo a morir por ti para luego condenarte. Esto debe traer gozo y seguridad a los que ya han creído y siguen luchando con la seguridad de su salvación, o batallando o dudando. Querido joven, si tú estás en Cristo, Dios no hizo todo lo que hizo en Cristo por ti para que vivas con temores y sin gozo y frustrado y sin poder. No, Dios no quiere que tú vivas en condenación. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y hay algo más que debes saber. Terminamos. Ahora sí. Si tú crees, se te va a notar. Si tú crees, se te va a notar. ¿Cómo sabemos? Nota cómo termina el pasaje. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Juan 1 entendemos quién es la luz, ¿se acuerdas? La luz es Cristo. Querido joven, si no estás en Cristo, tu incapacidad para no creer no es que simpatizas más o menos con el mundo y su sistema de valores chafa y perverso, y más o menos con la iglesia. Pues sí, aquí ando. No. Si tú no estás en Cristo, tú amas al mundo. ¿Sabes por qué? El pasaje dice que tus obras son malas. Tú no amas poquito la luz y poquito las tinieblas. Si tú no estás en Cristo, tú aborreces la luz. Tú no tienes afectos por Dios, no comprendes las cosas del Espíritu, tu deleite está en lo malo, por sutil que esto sea. Te emocionas más por lo carnal, no buscas conocer a Dios en las Escrituras, vas a la iglesia a fuerza y tal vez a este retiro viniste muy apenas. Jesús dice aquí que el que aborrece la luz no viene a Él para que sus obras sean reprendidas, está en tinieblas. Esto es una persona que, como los delincuentes, se ocultan en la oscuridad para no ser sorprendidos en sus fechorías. No te expones a la luz de Cristo y su palabra, no porque no te guste leer, sino porque estás muy a gusto en tu oscuridad. La versión de la Biblia, la palabra dice, en efecto, todos los que se comportan mal detestan y rehuyen a la luz por miedo a que su conducta quede al descubierto.
Pero si estás en Cristo, has venido a la luz y has nacido de nuevo por la obra del Espíritu en tu corazón, entonces tu vida práctica dará evidencia, no de perfección, pero sí de nuevos afectos y deseos que hacen evidente que has nacido de nuevo. El versículo 21 dice, en cambio, los que actúan conforme a la verdad buscan la luz para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira sus acciones. Y déjame leerte esto del comentario de Matthew Henry. Así el verdadero creyente, aunque todavía imperfecto, puede compararse al girasol, planta cuyas flores presentan la propiedad de ir volviéndose continuamente en dirección al sol. Aunque a veces se quede corto del nivel de rectitud que Dios espera de él, lo que hace es verdadero. Lleva la marca de la honestidad. Tendrá su debilidad, pero no le falta integridad, pues quiere hacer la voluntad de Dios y está resuelta a llevarla a cabo. Aun cuando vaya en contra de sus propios gustos e intereses, sus obras según hechas, según Dios. Es fácil. Si estás en Cristo, eres como un girasol. Cristo se presenta de ti, tú vas a hacer así. Porque quieres ver la luz. Si no estás en Cristo, la luz viene y ¿sabes qué vas a hacer tú? O sea, no hay de otra. No hay de otra. ¿Recuerdas que al principio hablamos de dos audiencias? La pregunta es, ¿con cuál te identificas? Pues con cualquiera de las dos que te identifiques necesitas nacer de nuevo. Quiera Dios y le ruego que por gracia obre en tu corazón, y te ruego a ti, no vengas como Nicodemo con tus justicias y tus buenos conceptos de Cristo, eso no es suficiente. Arrepiéntete, cree, mira a Cristo hecho pecado por ti. Él te perdonará y te dará la vida nueva que tanto necesitas. Y a partir de ahí podrás comenzar a caminar en la luz, volteando a Cristo, como los girasoles voltean al sol. Oramos, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender esta realidad. Guarda nuestros corazones de pensar que es nuestra justicia la que nos acerca a ti, y también guarda nuestros corazones de pensar que por nuestros pecados no podemos acercarnos a ti. Danos corazones receptivos para responder a tu obra de gracia. Y permite que tu espíritu, al igual que el viento, se mueva en nosotros y podamos experimentar este efecto transformador que trae un nuevo nacimiento a los que necesitan nacer de nuevo, y que también trae un efecto santificador de manera progresiva, que hace evidente que queremos caminar contigo y que queremos voltear más y más a la luz para caminar en una vida de obediencia práctica. Obra por gracia en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.